Hola, bueno, darles la bienvenida, encantados de estar inaugurando en este momento las actividades online o remotas o digitales, como quieran llamarles, de la Feria del Libro Córdoba 2021, cuyo lema es traspasar fronteras para acercar culturas. Y dijimos, bueno, ¿cómo comenzar esta feria sin Michelle Petit, que es la antropóloga que ha estudiado, que más libros, que más conocimiento, por lo menos, ha mostrado sobre estos temas de hablar de multiculturalidad e infancias? Entonces, le damos la bienvenida a nuestra querida Michelle Petit. Michelle Petit es una antropóloga de fuste, es una investigadora potente que fundamentalmente ha visibilizado la necesidad de la revalorización de las experiencias de lectura y escritura en contextos de vulnerabilidad, de inmigración, que son los lugares, los contextos que ella ha investigado y de los que habla y da cuenta en sus libros. Y nosotros, si queremos hablar de multiculturalidad lingüística, de multiculturalidad, de acercamientos de los jóvenes lectores a la cultura letrada, entonces necesitamos poder encontrar estas ideas que Michelle también refiere, ¿no? Haciendo pie en esto de recuperar, vuelvo a repetir, la lectura, la escritura y también el arte como vínculos de acercamientos para superar estas fronteras de la vulnerabilidad y la exclusión. Así que, bueno, bienvenida Michelle querida, y estamos para escucharte hablar sobre literatura e infancias multiculturales. Y luego seguiremos hablando. Hola, muy buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer muy calurosamente a la Feria del Libro de Córdoba y particularmente, desde luego, a Graciela Vialet por su confianza y por haberme invitado a dar una conferencia sobre literatura e infancias multiculturales, un tema inmenso. Para hablarles de este tema, lo hago desde una isla del mar Egeo, donde paso los meses de verano. Aquí me expreso en griego durante el día, en inglés por la noche, cuando ceno con amigos de todo el mundo. Pienso y sueño en francés, mi lengua materna, y en esa ocasión les hablo en español, idioma que aprendí en mi adolescencia mientras vivía en Colombia. Desde muy temprano tuve así la oportunidad de crecer entre varios idiomas en distintos países, y así supe que apropiarse de varias culturas cuando no están en guerra puede brindar inmensa alegría y libertad y ampliar considerablemente nuestro mundo interior. Sin embargo, si Graciela pensó en mí, no fuera porque pasé mi vida entre París, las islas griegas y Latinoamérica, sino porque hace mucho tiempo llevé a cabo una investigación sobre jóvenes que frecuentaban bibliotecas en barrios de clase trabajadora en Francia, muchos de los cuales eran hijos de inmigrantes. Ellos me explicaron cómo la biblioteca les permitió conjugar las culturas en las que participaron y construir un espacio simbólico en vez de sentirse rechazados por todos lados. Así es como me gané la reputación de ser una especialista en temas del exilio, y en los últimos años me han pedido en varias ocasiones que hable sobre refugiados, migrantes, la pertenencia pluricultural. Y no me sentía satisfecha con lo que sabía sobre el tema, y eso me llevó a seguir pensando en la transmisión cultural, sus desafíos, y me interesé por unas experiencias de educación artística dirigidas a los exiliados. Así, a lo largo de los años, confirmé lo que sabía por experiencia personal, que vivir entre varios idiomas y en diversas culturas no era un problema. Es una suerte, o es la elección de muchos niños y adultos en muchas partes del mundo,
que pasan sin problema de un idioma al otro y hacen que las culturas en las que participan se enlacen. Además, conviene recordar que una cultura siempre es una construcción heterogénea, plural y en permanente movimiento. Lo que está plagado de consecuencias, sin embargo, es cuando una cultura es aplastada, ninguneada, despreciada, cuando la única transmisión que existe es la de los silencios en las páginas negras de la historia, la de la humillación, la vergüenza, la rabia. Lo más perjudicial es cuando solo puedes hablar un lenguaje utilitario, muy lejos de la literatura, cuando las palabras se apagan y no permiten experimentar un acuerdo con el mundo que nos rodea. Esto es lo que intentaré transmitirles en este encuentro citando ejemplos. Pero antes aún me gustaría dar las gracias a Belén Jiménez por haber traducido una gran parte del texto de esa conferencia que leí en una versión diferente en Andalucía, donde me había invitado el grupo Juezas y Jueces por la democracia, para la democracia. Y gracias también de nuevo a Graciela Vialet, que contribuyó también a esta traducción. A modo de entrada en materia, partiré de una cita que tomo de un escritor griego, Yannis Kyrtsakis. En una novela en gran parte autobiográfica, evoca un recuerdo de su pequeña infancia. Mi padre, sentado sobre una silla, conmigo en sus rodillas, dándome de comer el postre en la boca, cantando a cada cucaracha, bebe el bey, bebe el aga, bebe el hijo del bey, y haciéndome bailar. Esta cancioncita y la ceremonia me habían cautivado a tal punto que solía negarme a comer si no las tenía. Donde se ve que desde los primeros años no vivimos solo de nata o de leche, sino también de canciones, de ritmos, de retahílas, de juego. Todos los grandes psiquiatras infantiles hablaron de la importancia de estos momentos en que día tras día la persona que da los cuidados maternos se entrega con el bebé a un uso gratuito, musical, ficcional, metafórico, poético de la lengua. Unos años después, el padre del pequeño Yannis iba a dedicar mucho tiempo contando de Creta, donde había pasado su propia infancia, del antiguo barrio de La Canée, de callejuelas estrechas, con vendedores ambulantes vestidos de pantalones bombachos, que vendían sirope de algarroba, que servían helado en el centro del verano, conservando la lata en un poco de nieve fresca. Y el niño estaba maravillado, pensando en esa nieve que no se fundía jamás, pensando en esos hombres que escalaban a esas cumbres para recogerla y que caminaban horas enteras para llegar hasta la pequeña ciudad. 1000 detalles, 1000 relatos que componían un paisaje que no se parecía en nada a la Atenas que el joven Yannis conocía, pero que era, dice él, tan real como el mundo que yo podía tocar, las casas, los barrios, los lugares en los que vivía. Era un mundo que completaba y prolongaba el mío y en el que me parecía que yo también ya había vivido. Otro mundo donde se anclaba utilizando una de las embarcaciones fantásticas que los hombres habían inventado para realizar ese imposible viaje, los relatos, las imágenes, los libros. Ese otro mundo, invisible, pero tan real como el mundo que se puede tocar y que lo completa, son las culturas orales, más que escritas, que durante largo tiempo han permitido construirlo. Como para ese niño, la cancioncita y la pequeña danza que la acompaña y después la evocación de un mundo lleno de colores del que se va a adueñar hasta el punto de tener la sensación de que su infancia ha comenzado en el siglo XIX. Y esta cultura oral comprende no solo las retahílas, canciones, refranes, mitos o leyendas transmitidas de una generación a la otra, sino igualmente las anécdotas, los recuerdos contados en una lengua que difiere de la ordinaria, más narrativa, poética, rítmica, habitada. Una lengua gracias a la cual el mundo cotidiano de los niños y también de los adultos se engrandece, se abre sobre otros paisajes un poco fabulosos, se ve dotado de fantasía, de belleza y de sentido.
todo un conjunto de palabras, de leyendas, de relatos, abriendo un mundo paralelo que sin embargo les ancla en el mundo real, volviéndole deseable y habitable. Puesto que desde la más tierna infancia, la lengua narrativa poética, esa parte esencial de la transmisión cultural, tiene una estrecha relación con la posibilidad de encontrar un lugar, de sentir que no solamente estamos vinculados con aquellos que estaban ahí antes que nosotros, pero íntimamente en relación con lo que nos rodea, de lo que formamos parte. Tomaré aquí prestado un otro ejemplo que ya mencioné una vez en Buenos Aires hace unos años porque me interesó mucho. Nos viene de una película documental, La lengua de Sara, realizada por una mujer, Fátima Sisani, a partir de darse cuenta de hasta qué punto la lengua que hablaba su madre no era un mero instrumento de comunicación, sino que tenía muchas otras dimensiones. Cuando ella nos hablaba, era como un canto, dicen Fátima y sus hermanas. Fátima, que vino en Francia de niña, explica, y cito, los kabilas existen ante todo por la palabra. Cada gesto, cada instante de su mundo cotidiano puede dar lugar a una lengua de versos, de metáforas, de proverbios. En esos contrafuertes montañosos de los cuales ellos son huéspedes, los torneos de oratoria eran un ejercicio corriente. Una realidad que uno se representa con dificultad cuando se sumerge en la sociedad de inmigración, a la que esos hombres y mujeres, a menudo analfabetos, son exclusivamente relegados al rango de obreros y de amas de casa. Nos cuesta imaginar a los narradores que surgen cuando vuelven a su lengua. Esa realidad la he presentido, he entendido toda su dimensión, filmando a mi madre, su mundo cotidiano y su historia. He visto fascinada una mujer abrazada a su lengua de manera indefectible, una mujer desvelando una oralidad transmitida de generación en generación, una lengua derramando elocuencia y poesía para hablar de la infancia bucólica, del exilio, de la pobreza. Esa lengua es el último equipaje que miles de inmigrantes kabiles han llevado consigo. En su lengua son oradores y poetas. En la lengua de la inmigración son cojos y mano de obra, dice Fátima. Ella estaba cansada de la mirada de la sociedad francesa sobre la primera generación de inmigrantes, fatigada de ver hasta qué punto esta sociedad ignoraba la cultura de la que estas gentes eran portadoras. Ellos eran percibidos como indígenas sin cultura y, sin embargo, eran depositarios de una civilización milenaria. Su madre se había negado a aprender el francés porque había vivido dolorosamente el exilio que le había sido impuesto por la pobreza y por su marido, pero no había dejado nunca de hablarles a sus hijos. Mi madre nos ha construido gracias a la lengua kabyle, dice Fátima. Esa lengua era una biblioteca viviente que ha acunado nuestra vida familiar. Durante un verano en Kabylia, ella ha filmado a su madre y a sus amigas y se les ve improvisar poemas colectivos cuando recogen el heno, interpelar a la montaña, a la perdiz, al halcón, a los ancestros. Estos poemas las relacionan con el universo que las circunda, con el mundo natural, con lo sobrenatural. Contemplando el paisaje, una mujer dice, esas montañas son nuestra vida, nuestra alma. La película muestra también cómo esa lengua permite transformar las preocupaciones y tristezas en belleza. Tan pronto algo me preocupa, le encuentro un poema, dice una joven mujer. Es una manera de no olvidar lo que tú has pasado. El poema se convierte en un apoyo. Los que componen son los que sufren. Cuando los recito, me siento mejor. Terminar un poema me llena de dicha. Así pues, el poema no solo aligera el sufrimiento, sino que llena de alegría. Tiene un poder de transfiguración. Los kabiles destacaban, y todavía destacan a veces, al jugar con esa lengua poética, metafórica, pero bajo múltiples formas, ha sido abundantemente hablada en la cotidianidad, de Ruanda hasta el Líbano, de la India hasta Colombia o Argentina. O mejor dicho, ha sido abundantemente cantada. Porque lo que me ha sorprendido, reuniendo escenas que he encontrado de transmisión cultural evocada por personas que encontraba, pero también por escritores,
es hasta qué punto la dimensión cantada de la lengua está frecuentemente mencionada. Cuando ella nos hablaba, era como un canto, decían, como lo dije, Fátima y sus hermanas. La escritora Zaya Ramani escribe a propósito de su madre que hacer del mundo un canto era su secreto, el de las mujeres. Todavía un ejemplo español, el de Federico Martín, al que oí una vez contar que nació en Extremadura, en un paraíso donde todo cantaba, los ríos, los pájaros, las mujeres. Crecí a la sombra de mi abuela, a la sombra de mujeres que cantaban, eran analfabetas, pero cantaban. Nací en la amargura de un hermano muerto y esa amargura solo se suaviza por los cantos de las mujeres. Mi madre me ayudaba a acercarme a las cosas nombrándolas, ella las nombraba para ordenarlas. A propósito del origen del lenguaje humano, Jean-Christophe Bailly escribe lo siguiente: todo lo que se puede saber y que es muy poco indica siempre la precedencia del canto o de lo cantado. Algunos investigadores han sugerido, en efecto, que nuestros lejanos antepasados habrían cantado antes de hablar, o bien que el protolenguaje y la protomúsica habrían estado originariamente fundidos en un solo medio. Proust pensaba ya que la música era como una posibilidad de comunicación que no se realizó porque la humanidad tomó otros caminos, los del lenguaje hablado y escrito. Y antes de Proust, Rousseau había escrito: decir y cantar eran antaño la misma cosa, retomando una muy antigua fórmula. La cuestión de los orígenes recurre fácilmente a los mitos, pero por el contrario, hay algo que pone en relieve la observación, y es que en todas las culturas se aprende primero la música de la lengua, su prosodia, que no se enseña, pero se transmite. En el devenir del pequeño humano, la palabra vale en primer lugar por sus modulaciones, su ritmo, su canto, y esto desde la gestación. Antes de ser sensible a las sílabas, el niño que va a nacer lo es a la melodía de la voz. Y si la dimensión cantada de la lengua está a menudo evocada a propósito de escenas de transmisión cultural, es por el hecho de la gran sensibilidad de los niños a las inflexiones de la voz. Pero eso puede ser también porque lo que se experimenta en estos momentos es un bienestar muy particular, una sensación de armonía, justamente en el sentido musical del término, armonía con el mundo interior, consigo mismo, pero también con lo que nos rodea, como si toda la relación con el mundo fuera dotada de una musicalidad cuando la lengua es como un canto. Los psicoanalistas pensarían en lo que se llama desde Daniel Stern la sintonía afectiva, que se opera en las interacciones tempranas entre adulto y niño, y han comparado a menudo esas interacciones tempranas con la improvisación de dos músicos o incluso con un ballet. Pero cuando yo hago referencia a una sensación de armonía con lo que rodea al niño, esto excede a la madre o al padre, la familia, los próximos e incluso la sociedad. Lo que ha llamado mi atención es que en esas evocaciones de escenas de transmisión cultural feliz se hacía mención a menudo al mundo natural, a la montaña donde se va a buscar la nieve, a las estrellas, al océano, al río, más aún a los animales. Y no solo por parte de los que habían crecido en el canto. No se estaba lejos del jardín del Edén, o al menos de un universo un poco animista, donde todo cantaba, como decía Federico Martín. Lo que habría sido comprobado es una cierta armonía con todo eso, una sensación de estar en su sitio, de encontrar su lugar, sensación momentánea, pero que se inscribe dentro del cuerpo y del espíritu y que deja huellas. Ese universo animista lo volvemos a encontrar en lo que proponemos hoy a los niños. Por ejemplo, en los cuentos que, como dice Gustavo Martín Garzo, nos revelan que no estamos solos, que la vida es una corriente inmensa que compartimos no solo con los otros individuos de nuestra especie, sino con los animales y los bosques, con las dunas de los desiertos y los cielos salpicados de estrellas.
De una manera más amplia se vuelve a encontrar ese universo un tanto animista en todos esos álbumes donde los osos, los leones, los elefantes, los árboles e incluso los objetos están a menudo dotados de una interioridad, de una singularidad, de una verdadera calidad de presencia, que se trate de un animal, de un personaje, de un paisaje. Muchos autores e ilustradores de literatura infantil y juvenil sienten que para los niños, más todavía que para nosotros, pertenecer no es solamente formar parte de su familia, por fundamental que esto sea, de su clase, de su grupo de amigos o de un país. Hay todavía otra cosa más grande. El niño soñador conoce la ensoñación cósmica, aquella que nos une al mundo, escribe Bachelard. Todorov recordaba que el hombre tiene tanta necesidad de comunicar con el mundo como con los hombres. Él evocaba esos tiempos históricos en los que la capacidad de sentirse en armonía con el mundo había estado profundamente reprimida, produciendo la ilusión de que toda comunicación es comunicación interhumana. Leyendo estas frases de Todorov, yo pensaba que muchos europeos de mi generación se fueron a recorrer el mundo en los países de Oriente o del Sur cuando eran jóvenes. A lo mejor íbamos en busca de una dimensión poética que nos vinculara con nuestro entorno, de una sensación de pertenecer al mundo que los países occidentales no nos daban. Pero lo que íbamos a buscar de Grecia a la India o de África del Norte a los Andes era algo a lo cual tenían que renunciar quienes llegaban a nuestros países, porque en muchos lugares la tradición oral estuvo desarticulada, las referencias simbólicas desorganizadas. Del mundo hemos deshecho el canto, como lo dice Zahia Rahmani, y es necesario recordarlo. Ese canto ha estado a menudo literalmente arrancado de la boca de aquellas y aquellos que lo interpretaban. Tomaré aquí un ejemplo lejano. Lo descubrí hace unos años cuando me encontraba en Canadá para un coloquio. Desde finales del siglo XIX hasta 1996, o sea, ayer, más de 150,000 niños amerindios, inuits y mestizos fueron arrancados a sus familias para ser llevados a internados, la mayor parte religiosos, donde deberían adquirir las costumbres de los blancos. Bajo la cobertura de la educación, esta política tenía como fin explícito erradicar su cultura. En estos establecimientos la tasa de mortalidad era 5 veces más elevada que en el resto de la población. Los abusos sexuales frecuentes. Les voy a leer un extracto de un artículo del periódico The Globe and Mail que ilustra esa página negra de la historia canadiense. Imagínate que estás en tu casa con tus 2 hijos, un niño de 6 años y una niña de 8 años. Llaman a la puerta. Vas a abrir. Un representante del Estado y un oficial de la policía montada aparecen en el marco de la puerta. Los 2 hombres te ordenan darles tus hijos inmediatamente. Se los llevan y los meten en la parte trasera de un camión donde puedes ver otros niños llorar. Te ves obligado a separarte de tus hijos. El Estado ha juzgado que no eres apto para educarles debido a tu raza. Todo lo que te importaba te ha sido arrebatado. Ahora, imagina que eres una de esos niños. Te llevan a cientos de kilómetros de tu casa, a una escuela nueva dirigida por desconocidos. Cuando llegas, te cortan el pelo y te quitan la ropa que tu madre te ha hecho, después la queman. Eres castigada cada vez que hablas en tu lengua materna o que llamas a tus padres llorando. Estás perdida, desorientada. Te separan de tu hermano porque él es un chico y tú eres una chica. Estás mal alimentada, con frío. Afuera no hay patio de recreo, solamente un cementerio para los niños que mueren en este siniestro lugar. Además, uno de los profesores te hace sufrir abusos sexuales. Las autoridades cierran los ojos. Por fin, llegada la adolescencia, tienes derecho a marcharte, pero ¿para ir dónde? Tu casa ha sido destruida. No sabes en qué confiar, ni incluso quién eres. Fin de cita. Rose Dorothy Charley, que ha pasado por esos lugares, cuenta: me han robado mi lengua.
La han arrancado de mi boca. Nunca más la he vuelto a hablar. Mi madre me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué tú puedes escucharme? Decía, yo puedo enseñarte. Lo rechacé. Y cuando ella me preguntó por qué, yo respondí, estoy harta de tener bofetadas en la boca. Esta terrible historia se vuelve a encontrar en otra parte, en Australia, donde miles de niños han sido igualmente arrancados a sus familias para borrar toda huella de las culturas y las lenguas aborígenes. Y ahí también las familias blancas y las instituciones religiosas se han encargado de civilizarlos y asimilarlos. En las colonias belgas, miles de niños nacidos de un padre blanco y de una madre congoleña, ruandesa o burundesa han sido quitados a sus madres y enviados a los internados religiosos de Bélgica. En Francia, en los años 1960-1970, se han deportado niños de la isla de la Reunión en el Océano Índico para repoblar los departamentos rurales de la metrópoli. Incluso cuando la voluntad de arrancar a los niños a la cultura de sus padres ha tomado formas menos extremas o menos visibles, eso no deja de ser una guerra cultural que se ha llevado a cabo en muchos lugares. En mi país, a los inmigrantes se les ha pedido durante mucho tiempo que dejaran en el guardarropa la cultura y la lengua en la que habían crecido, de limpiarse de ahí de donde venían para abrazar una identidad francesa supuesta como la única capaz de cimentar una sociedad, como dicen algunos, como si los humanos fuesen piedras. En Francia estábamos emergiendo de un vacío, de una procedencia sin genealogía, y si llegábamos a ser acogidos, sería a costa de esa negación, escribe Zahia Ramani, exiliada cuando era pequeña en un campo donde estaban reagrupados antiguos soldados indígenas de la Armada francesa como su padre. De niña, ella había buscado leer, aprender sobre su país de nacimiento y no había encontrado nada. Felizmente, su madre, como la de Fatima Al-Fizani, transformó el país perdido de la infancia en una tierra fértil y luminosa con sus relatos, en los que evocaba la epopeya familiar y todo el universo natural y fabuloso que la rodeaba. Eso no es tan frecuente. En los años 1990, cuando yo hacía entrevista con hijos de inmigrantes, les preguntaba siempre si recordaban leyendas, historias o memorias que sus padres les hubiesen contado. Era muy raro e impreciso. En el exilio, mucha gente olvida las historias que les fueron transmitidas, o les parece que estas pertenecen a una época que no tienen razón de ser, o bien los niños se apartan de lo que los padres tratan de contarles. Casi les da vergüenza porque eso no les aporta ningún reconocimiento. La evocación de la saga familiar no es para nada cómoda, puede comportar páginas oscuras que han sido vividas como traumatizantes. Tanto es así que en muchas familias las madres han dejado de transmitir una lengua portadora de mitologías y de poesía, y los padres se han quedado callados, sobre todo sobre los capítulos oscuros de la historia que habían vivido. El padre de Zahia Ramani, por ejemplo, traumatizado, terminó suicidándose. Y la historia de este hombre que no hablaba la escribió su hija. Sin lengua, estaba también sin territorio, dice ella, puesto que el silencio acaba no solamente con partes enteras del pasado, sino también de los países, de los espacios que han sido arrancados debajo de sus pies. De una manera más amplia, en muchas familias, la lucha por la supervivencia o el trabajo acapara el tiempo cotidiano. Llega un momento en el que el lenguaje ya no sirve más que para la designación inmediata de los seres y de las cosas, o para dar órdenes, pedir o exigir. En estas familias, a los niños les falta una etapa decisiva para integrar los diferentes registros de la lengua, aquella en la que muy temprano uno está iniciado en un uso de las palabras tan vital como inútil, gratuito, muy cerca de la vida, de las sensaciones, de las emociones, del placer compartido, muy lejos del control y de la calificación. Les faltan también esas palabras, esas metáforas, esos relatos un tanto fabulosos que les ligan a la montaña y a la nieve que se va a buscar, a las estrellas, a las riberas o al pueblo, y a otros habitantes de la tierra, perdices, halcones, antílopes o elefantes.
Les falta todo ese tejido de palabras, de proverbios, de historias, de fantasías que podrían interponer sin darse cuenta entre lo real y ellos. Ningún mundo de ficción completa el mundo real donde se encuentran y que no les dice nada. O solo él significa rechazo y humillación social si viven en unos barrios relegados, estigmatizados o, peor todavía, en unos campos como estos donde viven tantos refugiados y sus hijos hoy en día. El desafío no es solo el destino escolar. Lo que está en juego con la pérdida de una lengua cercana al canto poético, metafórica, con una parte de ficción, es, insisto, una posibilidad de vincularse con el mundo, con lo que nos rodea, incluso con lo que llamamos naturaleza, y de encontrar un lugar en ella. Solo ahora medimos hasta qué punto fue perniciosa la crisis de la transmisión en una parte importante de las familias exiliadas o desplazadas, lo mismo que el desconocimiento de la historia y el silencio sobre sus páginas dolorosas. Muchos jóvenes se sienten desarraigados, ajenos al mundo y a los lugares donde viven. En Europa, como en América, desde Canadá a la Patagonia, para aquellos originarios de comunidades autóctonas que se encuentran relegados en los márgenes de las ciudades. Y si sienten una disonancia, ya proviene desde luego de la exclusión social que viven, pero se deriva también en muchos de ellos de la ausencia de una transmisión que habría hecho el mundo un poco más deseable, más habitable. No hemos salido, al menos en mi país, de ese gran desprecio al que han sido sometidas las culturas de los otros, particularmente las de los antiguos colonizados o exiliados. No hemos abandonado esa gran arrogancia. Hasta una fecha muy reciente, en muchos lugares, las lenguas y culturas de origen han sido objeto de un rechazo permanente, mientras que al contrario, cuando un niño se ha apropiado de fragmentos de la cultura de sus padres y cuando esta cultura está reconocida, el niño teme menos traicionarlos, puede apropiarse más fácilmente de otra cultura, otra lengua, alegrarse de ser plural. A la inversa, si el desprecio de las culturas de origen puede entrañar la reivindicación de una identidad pura y dura, monolítica. Con respecto a todo esto, ya es hora de suscitar reencuentros con culturas orales perdidas, de dar forma y lugar a todo un patrimonio que no sea solamente el de las culturas dominantes. Ya es hora de recoger palabras y escritos, constituir archivos, escribir la historia cultural de las migraciones y no solo la historia política y económica. Y los promotores de libros, de literatura, de obras de arte pueden contribuir mucho a ello. Evidentemente eso requiere todo un arte de hacer y de conjugar oral y escrito, pero muchos lo hacen ya con delicadeza y desde años. Tal es el caso, por ejemplo, en Francia, de la Asociación ACCE, que pone libros a disposición de los niños muy pequeños en medios económicamente desfavorecidos desde el 1982. Siempre cuidaron mucho de no excluir a los padres, sino más bien de involucrarlos, de estar muy atentos a sus reacciones, a sus palabras. Recuerdo una mediadora que comentaba a propósito de una mujer que participó de una actividad llevada a cabo en una guardería, cito, de repente toda su infancia volvió, se puso a cantar porque reencontró todo un aspecto de su infancia que había olvidado. Basta con que una tenga ganas de cantar para que las demás se contagien. Pienso también en los talleres impulsados en Colombia por Irene Vasco. Irene cuenta que desde que ella era pequeña, su madre y también su abuela y su padre han contado, cantado y leído. Irene se convirtió en escritora. Dice, siento que mi trabajo, aunque es muy feliz, muy aparentemente ligero, porque es contar cuentos para los niños, es profundamente político. Eso para mí también es muy importante, que mi participación dentro de la construcción de una nación es justamente contar cuentos. Durante decenas de años, Irene ha recorrido el país, yendo a zonas de guerra, de violencia, a regiones donde vivían comunidades autóctonas o personas desplazadas. Colombia cuenta con más de 8 millones de personas desplazadas. O en barrios de gran pobreza, prisiones, hospitales pediátricos. En todas partes, ella ha propuesto unos talleres que provocan el deseo de adueñarse de lo escrito, conquista esa tan importante, aunque solo sea para comprender los contratos que los multinacionales quieren a veces
hacerles firmar para adueñarse de sus tierras, por ejemplo. Pero para Irene, los libros no son objetos sagrados. Sabe cerrarlos y escuchar, como aquel día en el que unos bibliotecarios, nerviosos por la llegada de familias desplazadas cerca de donde ellos trabajaban, le pidieron que viniera con ellos para leer cuentos. Ella estaba muy acostumbrada con estas lecturas en voz alta, pero en este caso, apenas leía una página a estos desplazados, el auditorio se desconectaba. La cito. Los niños se distraían en sus juegos y peleas, las abuelas permanecían mudas, ausentes, sumergidas en pensamientos que yo no podía alcanzar. Por primera vez sentí que los libros que siempre llevo a la espalda no me servían para nada. Cerré los libros, miré a las mujeres a los ojos y les hablé. Les conté que en mi infancia mi mamá me cantaba una canción que no recordaba bien y que tal vez ellas conocerían, pues era de su región, la maravillosa Señora Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Me salvó el día. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido, yo te daré una, yo te daré dos, una para el niño y otra para vos. Yo repetí, dice Irene, torpemente 2 o 3 palabras de una canción que sé de memoria intentando despertar algo en ellas. Fue como un milagro. Este villancico tradicional de las comunidades negras del Pacífico me abrió sus puertas, sus ojos, su atención y pude por fin comunicarme. Me enseñaron a cantar esa y muchas otras de sus canciones. Poco a poco fueron contando historias de espantos, de pesca, de ríos, de sus tierras. No hablaban de muerte, violencia ni dolor. Hablaban de recuerdos culturales y sociales. Las narraciones tradicionales de los mayores, los cantos de las madres, como arrullos sanadores, como refugios simbólicos, fueron los protagonistas del primer encuentro. Irene entendió que antes que nada estas mujeres debían recuperar un sentido de pertenencia con sus paisajes, sus culturas, su memoria, ritmos, juegos, canciones, narraciones, gestos transmitidos de generación en generación a lo largo de los siglos, dejados atrás con el desplazamiento, debían recuperarse y volver a transmitirse. Llegó al segundo encuentro mejor equipada con papeles de colores, lápices, marcadores, pegatinas, lanas, pinturas, cartulinas, música, y les dijo que habían un libro entre todas. Me miraron como si estuviera loca. Nosotras no sabemos leer ni escribir, se atrevió a confesar una de estas abuelas llegadas del campo, de la orilla del mar, de alguna mina. No importa, ustedes me cuentan, yo escribo, y al final cada una se llevará un libro hecho por ustedes. Durante horas, cuenta Irene, que se fueron sin darnos cuenta, las mujeres del asentamiento me revelaron secretos, me enseñaron sus décimas con el picante, la ironía, el doble sentido propio de su cultura. Nos reímos. Yo tenía que escribir a gran velocidad para no perder ni una sola de sus palabras. Al final de cada verso escribía el nombre de la autora y su lugar de procedencia, Ana Jacinta de Barbacoas, Leti de Robles, Candelaria de Buenaventura, una tras otra, fueron dictando con orgullo, con la dignidad recuperada, con la autoridad de la persona mayor que tiene conocimiento y que sabe que debe transmitir las palabras impresas en su memoria. Irene armó con lanas unos libros artesanales y regresó a iniciar la siguiente fase. Repartió los libros y dijo que había que ilustrarlos. Por primera vez, dice ella que pudo abrirme sus bellos libros, álbum, y mostrar cómo se combinaban letras y dibujos. Leer en voz alta, eso no, aún no era el tiempo. Con los materiales a su alcance, las abuelas pintaron, recortaron, pegaron, iluminaron, como los antiguos copistas, sus ejemplares. Yo las acompañaba leyendo y releyendo sus décimas, cada una daba lo mejor que tenía. Hicieron una exposición en la que cada una mostró su libro. Las mujeres hicieron primero su libro para poder entender los libros de los otros. Era necesario que sintieran que tenían algo que tenía un valor, una sabiduría, un dominio del mundo que había que transmitir. Actualmente es urgente pensar en estas cuestiones, particularmente con los refugiados o los desplazados y sus familias. Es urgente para no repetir con ellos lo que malogramos en mi país con muchos inmigrantes y sus hijos, que tuvieron que enfrentarse a la xenofobia y a la relegación, pero también para una gran parte de ellos
a una desculturalización de la que se habla menos. Los hombres y las mujeres que emigran ahora también vienen de países o de regiones donde una hermosa tradición oral, poética, hablaba tanto al corazón como a la mente. Equipaba a los niños para que puedan transfigurar sus miedos y sus penas, y los inscribía en la sucesión de las generaciones, al mismo tiempo que abría lugares lejanos, mitológicos o fabulosos que no son tan necesarios. Esa tradición fue comprometida por la difusión globalizada de productos estandarizados, pero también la amenazan las guerras. Por ejemplo, pienso en una joven iraquí refugiada en un campo en Jordano que decía: la guerra devuelve a la gente a la Edad Media, destruye lo que somos. Los iraquíes adoran el deporte y la literatura y la poesía y la ciencia y los jardines, todas las cosas buenas. A los iraquíes no les gustan todos esos asesinatos. Es por lo que es necesario inventar hoy dispositivos para que todas esas culturas, todos esos jardines vivan, multiplicar los lugares en los cuales se pueda intercambiar con los que llegan, en vez de notificarles que tienen que dejar todo eso en el guardarropa. Florence Prudhomme, que ha recogido relatos de refugiados en Francia, sugiere: en cada país de África o de otras partes del mundo existen prácticas artísticas. Hacerlas revivir permite que quienes las ejercen revivan también, vuelvan a encontrar su dignidad y su orgullo. Refugiados sirios, kurdos, sudaneses o afganos tienen mucho que enseñarnos en ese campo, ya se trate de poesía, de relatos, de epopeyas, de arquitectura, de pintura o de creaciones que podrían hacerles descubrir a los niños, así como a los docentes en las escuelas. En las escuelas, las bibliotecas y en otras partes, tenemos que crear foros para acoger las palabras de estos migrantes, donde puedan hacer revivir sus cuentos, sus epopeyas, sus cantos, no para asignarlos a quién sabe cuál identidad comunitaria, no, sino para descubrir artes singulares, historias múltiples, compartirlas y dar a todos el deseo de apropiarse también de otras culturas, de otros relatos. Evidentemente no se trata de glorificar una mitología de los orígenes, sino de escuchar y aprender del otro. Se trata también, compartiendo los relatos o los gestos artísticos que tienen que ver con la vida de antaño, de liberarse un poco del pasado y de abrir un futuro a los niños, evitando estos desconciertos identitarios que se añaden a la pobreza económica y condenan a la vagancia y a veces a la violencia. En efecto, cada uno tiene derecho a una historia, sobre todo cuando ésta ha sido censurada o cuando no ha sido transmitida, cuando se ha roto el lazo con el lugar de origen, cuando a uno lo han arrullado en una lengua, una cultura, y después se ha visto obligado a crecer en otras en la que se encuentra marginado, la capacidad de simbolizar puede verse afectada. Entonces hay que construir pasajes entre ambas. Me acuerdo de un joven, Rida, que decía: es difícil pensar hacia adelante cuando no hay nada detrás. Hay un patrimonio que no ha sido transmitido o que no se ha encontrado, integrado, tal vez porque nos dijeron que eran incompatibles con el patrimonio de aquí. Pero yo creo que nada es incompatible. Todo lo que se aprende es compatible, todo lo que se ha vivido nos ha formado. Fin de cita. Lo he dicho muchas veces, todo el mundo tiene derecho a una historia, pero también a apropiarse de otras historias, de otras culturas, como yo he tenido la oportunidad de hacer a lo largo de mi vida. Otras literaturas orales y escritas que reavivan la curiosidad y enriquecen nuestra mirada sobre el mundo que nos rodea. A modo de conclusión, quisiera recordar que no es necesario que uno se considere perteneciente a un país, como dice Hélène Cixous. Podemos, dice ella, ser ciudadanos del mundo, viajeros en el universo o trepar a los árboles con libros. También recuerdo las palabras de Havva, una joven turca que me dijo, y luego al final, ¿cómo es esto? Es una tierra, venimos, nos vamos a ir, estamos de paso, eso es todo. Así lo dice también Achille Mbembe, historiador y filósofo: todos somos transeúntes. Y agrega: lo característico de la humanidad es el hecho de que estamos llamados a vivir expuestos los unos a los otros y no encerrados en culturas e identidades. Pero este también es el rumbo que está tomando ahora nuestra historia con
otras especies de esa tierra. Bembe agrega que nuestra vulnerabilidad debe ser vivida y entendida como un llamado a tejer solidaridades y no a forjar enemigos. Pues gracias a ustedes todos por contribuir a tejer solidaridades con la ayuda de la literatura, pero también del arte o de la ciencia. Gracias por compartir esos tiempos poéticos, frágiles y preciosos con los niños, los adolescentes o los adultos. Incluso si después no se han convertido todos en lectores, yo les aseguro que en esos tiempos de gran brutalidad habrán hecho una obra más que útil, y gracias por haberme escuchado. Oh, gracias, gracias, gracias a vos, Michelle. Realmente nosotros aquí en Córdoba, que estés inaugurando esta Feria del Libro, para nosotros es un enorme privilegio, pero además un gran aporte, porque sabes que nuestra ciudad y nuestra provincia estamos constituidos de miles de culturas, de las culturas de los pueblos originarios, de las de las africanas que vinieron no por propia voluntad en un inicio, pero que actualmente están viniendo migraciones africanas, las de Oriente, Medio Oriente, también las europeas. Hemos tenido inmensos flujos y muchas de esas voces están acalladas. Muchísima de esta cultura oral, como vos la referís, está apagada y la necesitamos. Y en esta feria queremos ponerla en cuestión, queremos visibilizarla y bueno, te agradecemos muchísimo tu disertación, pero... Yo te agradezco. Pero también te quiero hacer una sola pregunta y también un pedido. Bueno. El pedido se lo hacemos a todos los invitados de la feria y consiste en que nos leas un texto, un poema, algo que sea que a vos realmente te implique en el mundo de las letras y de la literatura y que tenga o no que ver con lo que estamos hablando. Y la otra es una pregunta. ¿Quieres que empecemos por el poema o cerramos por el poema mejor? Cerramos con el poema mejor. Vamos con la pregunta entonces. Han aparecido, me viene a pensar que he visto últimamente, y creo que nuestros invitados a la feria también, varios estudios, videos, demostrando el profundo mestizaje genético entre las etnias humanas acá en todo el mundo, ¿no? Y echando por el suelo, digamos, estos dogmas racistas, xenófobos, pero me pregunto, ¿te parece que estas estrategias científicas sirven para contrarrestar las invisibilizaciones culturales y todo este tipo de censuras, muchas de ellas soterradas? Bueno, empezamos con la pregunta. Vamos con la pregunta y luego el poema. Vamos con la pregunta. Bueno, es una pregunta inmensa y muy difícil. Hace tiempo que los investigadores mostraron que, por ejemplo, la noción de raza no tiene ningún fundamento científico y que una cultura nunca está pura, sino siempre una mezcla, apropiaciones, mestizajes, pero todo eso no impidió que sigan las censuras que tú evocabas y de una manera más amplia el racismo, la xenofobia, el odio al otro. Y eso lo vimos recientemente con la pandemia. En muchos países se ha observado una escalada de los discursos de odio. No sé cuál será la situación en Argentina, pero por todas partes la desinformación, las noticias falsas, los rumores, las teorías de la conspiración han corrido por las redes, han seducido. Y son temibles porque muy frecuentemente designan a un enemigo venido de otro lugar. Así en los Estados Unidos o en Europa, y el COVID ha sido el revelador de un fuerte racismo antiasiático que se tradujo en la multiplicación de las agresiones, insultos, hasta los crímenes. Además de los asiáticos, las agresiones contra los refugiados, las comunidades indígenas, las minorías étnicas y sexuales se multiplicaron. En Francia se nota incluso actualmente una reactivación del antisemitismo muy preocupante, sin hablar de los femicidios y de las violencias contra las mujeres. Aquí vemos la importancia de proporcionar
desde luego, información de calidad y herramientas que permitan decodificar lo que circula por los medios y por las redes. Sin embargo, asegurar el acceso a una información de calidad, por fundamental que sea, no es suficiente. Pero ahí me parece otros campos en los que los mediadores culturales pueden contribuir a luchar contra el odio, aprender a conocer al otro, a temerlo menos. Aquí pienso, por ejemplo, en lo que se ha denominado las bibliotecas humanas, donde uno puede tomar prestado a alguien para que le cuente su vida de inmigrante, su experiencia de madre indígena o de padre gay. Es algo que está basado en la idea de que cada una y cada uno tiene una historia que contar, algo que ofrecer. Y es una propuesta que puede replicarse en cualquier lugar y que no requiere de ningún equipamiento particular y contribuye a luchar contra los prejuicios que cada uno tiene. También podemos pensar, otro ejemplo, en las bibliotecas por la paz que existen en Colombia. Encontré hace unos 2 años a Gloria Nupan, perteneciente a una comunidad amerindia del Putumayo, en la Amazonía, una región con una gran riqueza petrolera y minera y donde se cultiva la coca, muy afectada por el conflicto armado. Gloria es la animadora de una de esas bibliotecas por la paz implantadas en las regiones más conflictivas y consiguió hacer dialogar en torno a libros a antiguos guerrilleros, soldados, paramilitares y policías que hasta hace poco tiempo soñaban con matarse los unos a los otros. Y desde luego podemos imaginar lo mismo con personas de diferentes etnias, categorías. Y de hecho, en muchos países los bibliotecarios, los docentes leen y discuten en torno a unos libros y más allá reflexionan sobre las maneras de contribuir a una cultura de la hospitalidad, del diálogo, de la atención, de la paz, en un momento en que por todas partes el miedo al otro y el odio están tan presentes. No quiere decir que los mediadores de cultura, de lectura, van a reparar los desórdenes del mundo, no, pero sí abrir unos márgenes de maniobra, construir unos espacios en los que se dialoga, se escucha, se respeta, en vez de insultarse. Lo difícil es que me parece que el odio, la xenofobia, los rumores, eso es algo que se contagia con una gran velocidad y colectivamente. Cuando desconstruir los discursos de odio, eso se hace quizá ante todo discutiendo uno por uno. Y aquí pienso en una vieja película de Sidney Lumet, cierto que la has visto y otros la han visto, 12 hombres sin piedad, con Henry Fonda, en la que 12 hombres tienen que dictaminar si un joven es culpable o inocente del asesinato de su padre. Todos al principio no vacilan ni un minuto para mandarlo a la muerte, salvo uno que duda y que va poco a poco a hacer cambiar de opinión a los demás. Y lo impresionante, si me acuerdo bien, es que lo hace uno por uno, tomándose el tiempo con mucha calma. Bueno, existen ya muchas y muchos mediadores culturales que tienen el arte de Henry Fonda en esa película. Seguimos. En cuanto al poema. Claro, vamos al poema. Vamos al poema. En eco a mi conferencia, si te parece, me gustaría leer un poema del gran poeta griego Cavafi. Cavafi también vivió entre varios países, varias ciudades, Alejandría, Liverpool, Constantinopla, Atenas. Escribía en griego, pero también de vez en cuando en francés y en inglés. Era homosexual y experimentaba un sentimiento de exclusión. El poema se llama Murallas. No lo voy a leer en griego, sino traducido en castellano. Por favor. Sin consideración, sin lástima, sin recato, grandes y altas murallas en torno mío construyeron. Y ahora estoy aquí y me desespero. Otra cosa no pienso. A mi espíritu lo devora ese destino. Porque muchas cosas afuera tenía que hacer. Ah, cuando construían los muros, cómo no estuve atento. Pero nunca escuché ruido ni rumor de albañiles. Imperceptiblemente me encerraron fuera del mundo. Maravilloso. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Y buena feria. Que lo buena pasen feria. Bien. Seguimos en la Feria Buena del Libro feria. Córdoba 2021. Bravo. Traspasar fronteras para acercar culturas.
Eso, eso. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.